Le decía que uno de los más importantes anuncios de las últimas horas fueron por parte de la gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila, respecto a quienes se integrarán en su gabinete en las secretarías de Gobierno, de Honestidad y de Hacienda, respectivamente. Y justamente vamos a platicar con Marco Antonio Moreno Mejía, propuesto como titular para la Secretaría de Hacienda Estatal por la gobernadora electa. Marco Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días. David, buenos días a ti y todo tu auditorio. Encantado de estar contigo. Oiga, pues algunos le dirían que como están las cosas actualmente, se sacó la rifa del tigre, ¿no? La otra rifa del tigre es la de seguridad, pero hoy hablaremos de la Hacienda Estatal. Ayer incluso la gobernadora electa hablaba acerca de la preocupación que hay con el estado que guardan las finanzas estatales. ¿Podríamos partir por ahí, contador? Es decir, ¿hay ya un diagnóstico sobre lo que sucede en nuestro estado en esta materia? Sí, David, tenemos ya un diagnóstico, estamos lógicamente concluyendo los detalles, estamos en el proceso de entrega-recepción, recibiendo información sustantiva, importante del estado que guarda la administración en términos financieros, pero tenemos una idea clara de la situación. Evidentemente, como bien lo mencionas, la circunstancia financiera del Estado es compleja. Ciertamente la situación financiera no viene construyéndose, estos problemas se vienen construyendo desde hace muchos años. Tenemos tranquilamente alrededor de 8, 10 años generando déficits financieros recurrentes, es decir, consistentemente el Estado tiene ingresos superiores a sus ingresos en un rango anual que van de 2.000 a 3.000 millones de pesos, y eso lógicamente se ha tenido que financiar con deuda adicional. Es decir, el crecimiento del pasivo ha sido importante, pasivo financiero u otro tipo de pasivos con proveedores, que lógicamente van restando capacidad de maniobra en términos financieros al Estado y que se refleja en menores niveles de inversión en infraestructura. Y entonces, ¿cómo estaría, por ejemplo, en términos que podamos entender la mayoría de la población, porque no somos contadores, el tema, por ejemplo, de la deuda actualmente y en el tema también, contador, de que a lo mejor a veces se incrementa y nada más nos dicen deuda y lo satanizamos, pero al final del día, una deuda adquirida con una buena planeación, con una buena estrategia, puede resultar muy positiva a mediano y largo plazo. Efectivamente, el Estado mantiene diversos tipos de pasivos, tiene deuda financiera registrada con Hacienda, que son los recursos que Hacienda le permite obtener al Estado, que están dirigidos a realizar inversión pública productiva o inversión en infraestructura. Típicamente es una deuda de largo plazo, en buenas condiciones, porque tiene garantías de pago importantes, como las participaciones federales que recibe el Estado, y hay otro tipo de pasivos más sensibles o que tienen, digamos, otra dinámica más compleja, como es, por ejemplo, lo que se ha manifestado recientemente, como la deuda que tiene el Estado con algunos municipios, o la deuda que se tiene, por ejemplo, ahora a propósito del corte de suministro de energía eléctrica que mantiene la CEA con la Comisión Federal de Electricidad. Toda la suma de los pasivos reflejan el nivel total de endeudamiento del Estado, ¿no? Si bien estamos de alguna manera en niveles todavía razonables en función comparativa con los distintos estados de la República, estamos ya en el tope, digamos, de las posibilidades de contratar deuda adicional. Muy bien. Y entonces, ¿cuál sería el plan presupuestal para sacar adelante pues la primera etapa del nuevo gobierno y, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las obras proyectadas para la administración que está por iniciar? Pues bueno, tenemos un plan financiero que estamos, insisto, en la parte final de elaboración, donde están concurriendo a su elaboración las distintas áreas del gabinete que estamos nombrando la gobernadora electa. Y los ejes de este plan financiero tienen que ver, uno, con la mejora recaudatoria. Pensamos que hay un espacio de eficiencia recaudatoria, es decir, incrementar
los ingresos fiscales en un rango de 1.000 a 1.500 millones de pesos, sin incrementar impuestos, pero mejorando los sistemas de información vinculados a la recaudación. Por otro lado, también vemos la posibilidad de reducir el nivel de gasto corriente. Hay algunos conceptos específicos del gasto corriente que pensamos tienen espacio de reducción, que pudiera también aportar una cantidad importante en términos del impacto en el déficit financiero al que me refiero. Y finalmente, una de las estrategias importantes del plan financiero tiene que ver con el crecimiento de los ingresos fiscales. Es decir, lo que estamos pensando es aumentar la actividad económica en el Estado, promoviendo la inversión pública y privada en proyectos de infraestructura, que permita a esa nueva inversión generar ingresos fiscales adicionales a través de detonar este proceso de actividad económica con el efecto multiplicador que tiene en la economía, y de esa manera tener ingresos para encontrar la ruta de solución que requiere el Estado en términos financieros. Pero yo creo que esto no será un proceso inmediato, pero nuestros primeros escenarios nos indican que es factible pensar que en un par de años ya podremos tener un equilibrio presupuestal en el Estado y liberar recursos para actividades productivas. Muy bien, pues creo que en el contexto de lo que hemos estado viviendo en los últimos años y sobre todo con la pandemia se puede interpretar lo que nos informa Contador como buenas noticias. Estamos platicando esta mañana con Marco Antonio Moreno Mejía, propuesto como titular para la Secretaría de Hacienda Estatal por la gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila, justamente en el tema, Contador, del corto plazo. Aquí siempre, pues parece pregunta cliché, pero creo que sí es importante al final. O sea, ¿se encuentran preparadas las arcas del Estado para enfrentar lo inmediato en cuanto ustedes tomen las riendas del Estado? Y me refiero a los gastos de cierre de año. Esto que ya nos anticipaba de alguna manera ya quedó resuelto, que va a haber manera de afrontar los adeudos con los gobiernos municipales, pero siempre nos encontramos que si hay suficiente para el cierre de año, que para la nómina es momento de pagar, así es la vida, hay que pagar liquidaciones, hay que pagar pues los beneficios sociales correspondientes a diciembre, entre muchas cosas que se van acumulando, ¿no? Sí, efectivamente, la circunstancia de liquidez es muy compleja. Es una gran cantidad de pasivos acumulados de corto plazo que tienen que ser atendidos. Y precisamente ya estamos trabajando en el diseño de un mecanismo que nos permita sortearlos de manera inmediata. Te pudiera asegurar que desde luego que se atenderán los compromisos importantes de cierre de la administración, del cierre del ejercicio. Y bueno, tenemos confianza en que con la implementación de este plan financiero al que me refiero, en el tiempo se irán liberando presiones a las finanzas públicas del Estado y podremos entonces recuperar niveles de inversión en infraestructura. Muy bien. Tenemos preguntas del público, Contador, si me permite. Hay una recurrente. Le agradezco por acá Octavio, Alberto Servín, otras personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, que si nos podría decir un global de la deuda total que enfrenta el Estado al día de hoy, que si hay un aproximado o si hay algo concreto, ¿qué nos podría comentar sobre ello? La deuda total del Estado anda en niveles del orden de los 30,000 millones de pesos, que se conforma fundamentalmente por un importe de alrededor de 15.500 millones de pesos de deuda financiera directa, que es deuda contratada con garantía de participaciones. Y la otra porción de deuda tiene que ver con toda la serie de compromisos que hemos mencionado de alguna manera. Deuda con municipios, deuda con las empresas suministradoras de energía, es decir, la CFE debe no solo la CFE, sino que tiene deudas con suministradores privados que previamente otorgaron el servicio de suministro de energía eléctrica. Hay pasivos por impuestos pendientes de pago, proveedores, contratistas, etcétera. La masa de deuda adicional del Estado anda en rangos de los 30,000 millones de pesos. Y el ingreso estimado, el presupuesto total para el ejercicio 2022 andará en el orden de los 60,000 millones de pesos sin inversión. Y pongo la cifra nomás para poner en contexto el tamaño de la deuda
en relación a los ingresos totales del Estado. Claro, viene mucho trabajo, pongámoslo así. Mucho trabajo, serán 6 años sin duda intensos. Contador, le agradezco enormemente esta labor informativa. ¿Algo con qué cerrar, algún mensaje final para quienes nos ven y nos escuchan? Pues básicamente decirle a la comunidad empresarial, a los ciudadanos que estaremos trabajando con la intención de rápidamente encontrar la ruta de solución financiera que requiere el Estado, mejorar los niveles de inversión, y por lo tanto tener un mayor estado de bienestar en Baja California. Le agradezco mucho, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Es Marco Antonio Moreno Mejía, propuesto como titular para la Secretaría de Hacienda Estatal por la gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Ahí están los números, las cifras, los pendientes, los pasivos, las deudas, un gran reto que efectivamente nos lo acaba de confirmar, como ayer lo decía la gobernadora electa en su informe. Por supuesto que hay preocupación en el tema, pero también estrategias que comienzan ya a implementar para, dicen, resolverlo. Que así sea.